Que Dios te bendiga. Quiero darte la bienvenida a esta transmisión y una vez más agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir este estudio, esta palabra en la cual pues realmente en lo personal me he nutrido, he aprendido y la verdad, hermanos, yo me gozo con lo que Dios me enseña día a día. Antes, hermanos, de comenzar un nuevo tema, me gustaría que oráramos. Quiero que, por favor, inclines tu rostro y oremos a Dios. Eterno Padre, quiero darte gracias, Dios, por esta semana. Gracias te doy, Dios, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque nos das la fortaleza, nos das una enseñanza nueva. Nos da, Señor, lo que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. Gracias porque a pesar de los tiempos difíciles que enfrentamos, también, Dios, podemos ver tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Dios, una vez más por la obra perfecta que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos la gloria, Señor, y adoramos tu nombre, porque eres un Dios justo, un Dios santo y un Dios que todavía extiende su brazo de misericordia y de gracia, Señor, para con la humanidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. He estado estudiando el libro a los Hebreos y comparándolo, hermanos, con lo que nos habla Éxodo. Cuando Moisés, hermanos, cuando Dios se muestra su poder al faraón, muestra su poder al pueblo de Israel. Y los mandamientos que Dios le da a Moisés, no solamente la ley, sino también la forma en la que ellos tenían que adorarle, cómo Dios da especificaciones de cosas, hermanos, qué tipo de material y tantas cosas, hermanos, que realmente yo en lo personal puedo decir que me he nutrido, me he alimentado, he aprendido, hermanos. Y cada vez, hermanos, que estudio su palabra, puedo darme cuenta realmente, hermanos, de la gracia de Dios, de cómo Dios actúa, de cómo su palabra es tan perfecta, es el complemento, hermanos, de lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el Nuevo, como algunas cosas, hermanos, algunas, se puede decir, tipos de Jesucristo, pues nos muestran una vez más el plan perfecto que Dios tiene determinado para con la humanidad, hermanos. Y en esta hora me gustaría que me acompañaran para leer Hebreos 10. Y los temas, hermanos, que voy a estar tratando es acerca del lugar santo y el lugar santísimo. Cómo fue construida y cuál era el propósito especial de Dios. Pero para introducirme, hermanos, Hebreos capítulo 10, voy a leer los versículos 10 al versículo 19. Voy a leer hasta el versículo 25. Dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios
que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Teniendo un sumo sacerdote que traspasó, hermanos, los cielos. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario, Él pronunció unas palabras y exclamó a grande voz: consumado es. Esta palabra, hermanos, consumado es, tiene varios significados y es una palabra griega que se pronuncia tetelestai. Tetelestai, hermanos, era usada de varias maneras, pero una de las formas que la utilizaban eran los criados. Cuando un criado iba con su amo y le decía tetelestai. ¿Qué significa? Quiere decir: el trabajo que me diste lo he terminado. También era usada esta palabra tetelestai y era usado por personas comerciantes, personas que daban un recibo con un sello en donde decía tetelestai, que significa la deuda está cancelada. Y en los descubrimientos arqueológicos que se han hecho, se encontraron varios recibos, varios facturas, se puede decir, con estas palabras tetelestai, que quiere decir la deuda ha sido cancelada. Ya está pagada, por lo tanto, la deuda se cancela. Y esta palabra, hermanos, el Señor Jesucristo la usó cuando gritó tetelestai. Y hermanos, había un centurión. Un centurión era un soldado romano. Y sin duda, este soldado que sabía de guerra, que sabía, hermanos, de gritos, cuando realmente era un grito de victoria y cuando era un grito de derrota. Y este hombre, este centurión, este soldado, cuando escuchó la exclamación del Señor Jesucristo, tetelestai, él realmente conoció verdaderamente: este es Hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el grito, el clamor que el Señor Jesucristo dio
fue un grito, un clamor de victoria, diciéndole al Padre, el trabajo que me diste lo he terminado. También exclamó, la deuda del pecado ha sido cancelada. Así es de que, hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió, fue ahí, hermanos, cuando nos dice la Escritura que el sol se oscureció, la tierra tembló y era aproximadamente como las 3 de la tarde cuando hubo tinieblas sobre la tierra. Y luego nos dice la Escritura que el velo del templo, hermanos, se rasgó por la mitad. Por la mitad. ¿Qué significa, hermanos? Recuerdan, estuve leyendo, hermanos, el libro de Éxodo, cuando nuestro Dios le dice a Moisés que tenía que hacer lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, le da las medidas, le da el material que debe ser usado, pero era como una especie de campamento, pero ya, hermanos, Salomón construye el templo y construye, hermanos, lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todo lo que había ahí, hermanos, en ese lugar. Y exactamente el por qué Dios decía tantos panes en tal lugar y solamente tenían que comerlo los sacerdotes. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dice, el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, ofrecía el holocausto, cuando la sangre era rociada, es decir, en el Antiguo Testamento, hermanos, ponían el animal y el cordero tenía que ser un cordero perfecto, que no tuviera ningún defecto. Y hermanos, cuando el sacrificio se llegaba a cabo, el cordero era inmolado, lo degollaban. Pero para eso, hermanos, ¿qué simbolizaba? Es decir, la persona que lo sacrificaba o la familia que llevaba la ofrenda, simbolizaba que los pecados eran transferidos al animal. Y cuando era degollado, la sangre, hermanos, cubría el pecado de la persona. Y acá el escritor a los Hebreos dice, todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces el sacrificio que no podía quitar el pecado. Es decir, hermanos, mientras se ofrecía el sacrificio, se cubría el pecado, pero no lo quitaba, porque tenían que ser constantes los sacrificios. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, cuando Cristo le dice al Padre, he terminado el trabajo,
que me diste que hiciera. El Padre, hermanos, Dios lo exalta y le da un nombre, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó, hermanos, y le dio un nombre, y no solamente eso, sino que está a la diestra del Padre. Ahí, hermanos, intercede por nosotros. Dice el versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alabe, hermanos, a Dios, porque un solo sacrificio fue suficiente, hermanos, para perfeccionarnos. Dios, hermanos, canceló la deuda que nosotros teníamos. Recuerden, hermanos, que había en el lugar santo y el lugar santísimo, había una cortina que dividía. Y solamente, hermanos, en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y solamente una vez al año prendía el incienso y ofrecía el sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque el humo, hermanos, del incienso, todo ese humo opacaba de tal manera que el sumo sacerdote no podía ver, hermanos, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el arca del pacto, del testimonio, ahí simbolizaba la presencia de Dios. Y como Dios es un Dios justo, como Dios es un Dios santo, y el sumo sacerdote era un hombre pecador, tenía que ofrecer primero el sacrificio por sus pecados y luego por el pecado del pueblo. Pero Cristo, hermanos, un solo sacrificio fue suficiente y con eso dice la Escritura que hizo perfectos para siempre. Hermanos, el velo, esa cortina, hermanos, había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y hermanos, los pecados, hermanos, nos separaban de Dios. Nosotros no teníamos acceso a Dios antes de conocer a Cristo. Pero desde el momento, hermanos, que conocimos a Cristo, que lo recibimos como nuestro suficiente Salvador, cuando pusimos nuestra fe, nuestra confianza en la obra perfecta que Él hizo, hermanos, desde ese momento, hermanos, nos dice la Escritura que nosotros tenemos acceso directo a Dios. Y luego dice el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Recuerden, hermanos, que Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios dice, no me acuerdo más de ellos. No me acuerdo más. Y hermanos, Dios nos hace una invitación. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Qué importante, hermanos, es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, tengamos fe, tengamos confianza, tengamos la certeza, hermanos, de que Dios nos va a recibir. Dice, en plena certidumbre de fe, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, Dios es fiel. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, y en otra clase, hermanos, les voy a compartir todo lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, los utensilios, lo que simbolizaba cada cosa, hermanos. De verdad, hermanos, que vamos a tener el deseo, hermanos, de glorificar a Dios, de darle la gloria y por supuesto, hermanos, de ser mejores hijos de Dios. Porque recuerden, hermanos, que en todo, hermanos, Dios tenía un plan perfecto, un plan de redención, no solamente, hermanos, de salvación, sino de darnos Dios una recompensa, hermanos, una recompensa. Así es de que, hermanos, el escritor a los hebreos nos exhorta para que nos mantengamos firmes, de tal manera, hermanos, que no dudemos, que no, dice, sin fluctuar, que no haya altibajos, que no haya, hermanos, como la montaña rusa, alto, bajo, vuelvo a subir. No, hermanos, sino que nos mantengamos en esa firmeza, en esa confianza, en esa fe. Dice, si fluctúa la profesión de nuestra esperanza, hermanos, porque fiel es el que prometió, hermanos. Dios es fiel, hermanos. Y si Dios nos ha dado una promesa, estemos, hermanos, siempre con la certeza y con la esperanza, hermanos, de que Dios la va a cumplir. De que Dios, hermanos, va a llevar a cabo lo que Él ha prometido. Y otra de las cosas dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, recuerde, hermanos, que Dios, el propósito de Dios es que usted reciba una recompensa. Por eso nos dice que mientras estemos aquí, hermanos, en este mundo, siempre hay que animar, siempre hay que empujar al que se va quedando atrás para que Él siga, hermanos, obrando, para que Él siga haciendo buenas obras, hermanos, porque Dios, hermanos, va a darle una recompensa. Y luego dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, cada día que pasa, nos acercamos más a la venida de Jesucristo. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su pueblo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, no desmayemos, no nos quedemos atrás, prosigamos adelante, prosigamos, hermanos, en esa firmeza, en esa confianza,
en esa fe y estimule, hermanos, al que está desanimado. Anímelo, hermanos, para que haga buenas obras. Porque recuerda, hermanos, que Dios quiere recompensarle. Así que, hermanos, esto, hermanos, solamente es una introducción, hermanos, de lo que vamos a estudiar, hermanos. Así que yo le animo para que empiece, hermanos, a leer el libro de Éxodo y compare, hermanos, también lo que nos dice Hebreos. De verdad, hermanos, cuando estudio su palabra y más cuando vamos estudiando el griego, estudiando palabras, lo que la palabra significa, lo que el griego lo traduce, hermanos, de verdad, hermanos, eso hace que la palabra de Dios nutra y que, pues ahora sí, ese platillo, hermanos, nos sepa exquisito. Podamos, hermanos, saborear, hermanos, ese alimento que Dios nos da en su palabra. Así que, hermanos, yo le animo para que si está desanimado, yo le animo para que siga adelante, hermanos, porque Dios es fiel a sus promesas y lo que Dios desea, hermanos, es recompensarle. Así que, hermanos, quiero invitarte para que ores a Dios y le glorifiques. Cierra tus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre eterno, una vez más, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque eres ese Dios perfecto, justo, Señor, y santo. Gracias, Jesucristo, por la obra perfecta que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque ahora, a través de ese sacrificio, podemos tener acceso directo al Padre sin necesidad de tener un intermediario, sino que ahora nosotros somos los sacerdotes que podemos, Señor, interceder y que podemos, Señor, estar al frente de nuestra casa, de nuestra familia, Señor, para poder, Señor, ministrarles. Gracias por las promesas que tú nos das y porque tenemos la plena confianza, Señor, de que tú cumplirás el propósito determinado que tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y te guarde, y nos estamos viendo pronto, hermanos. Que Dios te bendiga, hermanos, y sigue adelante.